Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Y como comentaba, os voy a hablar, bueno, yo soy media buyer, me encanta el tráfico, me encanta el performance. Yo, de hecho, soy un media buyer 100% orientado a performance. Y os voy a hablar de un poco de la metodología que sigo, tanto individualmente como también por mi equipo, porque al fin y al cabo una metodología de media buying es transversal a otras situaciones y a otras personas de equipo, sobre todo a nivel creativo. Os voy a contar la metodología que tengo desde la fase de investigación hasta la fase de ejecución de una estrategia de pay media para validar cientos de anuncios, que es algo que creo que es un factor fundamental a la hora de tener un buen performance a nivel de pay media. Todo empieza aquí. Un día estaba montando campañas como loco, analizando performance, ese día súper ajetreado. Os cuento una historia, este soy yo de pequeñito. Y cuando fui un día, yo soy de Valencia, fui un día a la granja escuela, pues llegamos a un foso que estaba lleno de osos y con los monitores, nosotros éramos muy, muy pequeñitos, no sé si tenía exactamente esa edad, pero rondaba esa edad. Lo que nos dijeron los monitores es que no nos acercáramos a una alambrada porque nos podíamos electrocutar, ¿no? ¿Qué hizo el pequeño Hugo? Pues fue a la alambrada y la tocó y se quedó con el brazo dormido pues un buen tiempo. Y dije, cuando estaba trabajando, hostia, y me acordé de esa anécdota y digo, constantemente lo que estoy haciendo como media buyer. Es decir, un media buyer constantemente está iterando, está realizando pruebas y está dando chispazos todo el rato. ¿Qué pasa? Que todo esos chispazos tienen un sentido si hay una metodología detrás, una metodología de media buying potente, que es lo que permite crear equipos de media buying de alto rendimiento. Aquí hay agencias, seguramente, hay freelance que hacen media buying y al fin y al cabo nosotros el principal objetivo que debería tener una agencia o un freelance es crear un equipo de media buying de alto rendimiento que se lo rife las empresas. Pues, los media buyers trabajamos 100% prácticamente siempre a performance. Si no generamos resultados, el cliente no los quiere y nos tira. Entonces, esa mentalidad de performance tiene que estar englobada en una metodología, en una serie de procesos. El proceso, la metodología es clave en un media buyer. Yo siempre digo que la diferencia entre un media buyer normalito del montón, el que está en la zona de confort, y aquel media buyer que es capaz de generar buen performance a sus clientes y escalar cuentas publicitarias, es la metodología. Y dentro de la metodología, dentro de ese proceso del media buyer, hay una parte que es fundamental, que es la parte creativa, ¿vale? La parte creativa hoy día marca la diferencia. Entonces, primera fase, ¿vale? Fase número 1 de un media buyer junto a su fiel equipo creativo, videomakers, copies, diseñadores gráficos, etc. Lo primero, por favor, yo cuando empecé a trabajar en el mundo de marketing digital, no de media buyer, yo creo que fue con 17 años presté mi primer servicio de community management y me encontré que lo que te decían era todo el rato, buyer persona, buyer persona, buyer persona. Si nos tomáramos un chupito cada vez que escuchamos la palabra buyer persona, estaríamos todos aquí, que no os vería las cabezas, estaríais todos en el suelo. Se dice mucho, se habla mucho de buyer persona, pero ¿qué es lo que pasa? Que lo que te encuentras es, le pasas un briefing al cliente de 70 páginas que solo sirve para limpiarse el culo literalmente. No sirve absolutamente para nada. Le preguntamos muchas cosas y lo único que hacemos es que nuestro equipo pierda el tiempo y que el cliente pierda el tiempo con nosotros. Fatal. Y esto es súper importante. Público objetivo no es igual a buyer persona. Público objetivo encontramos variables como la edad, el sexo, nivel de estudios, hobbies, comportamientos, intereses y un largo etcétera. En buyer persona hablamos más de los problemas del usuario, de sus deseos, de sus motivaciones, de los objetivos, de puntos de dolor, de objeciones, de falsas creencias. ¿Y cuál es la diferencia principal? La primera nos ayuda a segmentar y la segunda nos ayuda a trabajar los ángulos. Y aquí veis el peso que le doy a día de hoy. Segmentar es importante, en media buying la segmentación es un parámetro que sigue siendo importante, pero cada vez con el paso, con el aumento y la mejora del machine learning, cada vez estamos tirando a segmentaciones mucho más amplias. Pensad en las campañas de Performance Max, las campañas Advantage Plus de shopping, todo a eso, a segmentaciones totalmente abiertas y cómo segmentamos, cómo trabajamos con nuestro buyer persona a través de los ángulos. Entonces yo lo que he decidido es poner y trabajar una metodología muy seria para que tengamos un equipo de alto rendimiento generando una dinámica que nos permita generar cientos y cientos de anuncios todas las semanas. Entonces, ¿cómo trabajo yo esta parte, la del buyer persona? Seguimos en la parte de investigación. Pues en primer lugar, lo que hago es un brainstorming con mi equipo. Tenemos un Google Sheets, que ahora os enseñaré cómo trabajamos, y hacemos un brainstorming. Yo no soy partidario, ahora veis que también os voy a enseñar cómo utilizo ChatGPT para alguno de estos, inteligencia artificial para alguno de estos procesos, pero yo siempre parto de que tenemos un brainstorming con el equipo totalmente abierto. De hecho, todos los martes a las 4:30 tenemos una sesión con todo el equipo creativo, el equipo de media buying, diseñadores gráficos, videomakers y copies. ¿Para qué? Para pensar ángulos que trabajar en nuestras campañas de pay media. Y posteriormente complementamos la información con distintas metodologías.
El primer punto, que hay veces que parece que el cliente tenga urticaria y no nos podamos acercar a él. Lo primero que hago es saber información del cliente, pero no preguntas vagas que no sirven para nada, que, como decía anteriormente, solo alimentan el documento de Bayer Persona de 70 páginas o de 100 páginas que no sirve absolutamente para nada. Le preguntamos, ¿qué puede decirnos de usted? Es una pregunta genérica, pero para establecer las bases nos puede servir. ¿Para qué utiliza nuestro producto o servicio? ¿Cómo ha mejorado su vida gracias a él? Algo también muy importante. ¿Qué le hizo comprar nuestro producto? ¿Consideró alguna alternativa a nuestro producto antes de comprarnos? En caso afirmativo, ¿cuál es? ¿Qué dudas u objeciones tuvo antes de completar la compra? ¿Cuál es la razón principal por la que casi no nos compra? Objeciones de compra, muy importante trabajarlas a nivel de media buying, sobre todo en retargeting. ¿Qué preguntas tenía pero no puedo encontrar en el sitio web? También muy importante para optimizar nuestras fichas de producto o nuestras landings de venta de servicios. ¿Cuál fue su mayor reto, frustración o problema a la hora de encontrar el producto adecuado? ¿Y qué resultados espera obtener con nuestro producto y servicio? Como veis, todas estas preguntas obviamente no siempre son las mismas, podemos ir variando cuando tenemos un cliente u otro, pero estas preguntas van encaminadas ¿a qué? ¿A trabajar el público objetivo o el buyer persona? Totalmente el buyer persona, que es lo que me ayuda a mí a generar ángulos ganadores a nivel de creatividades. Luego también lo que hago, esto sobre todo en e-commerce, hago un research en Amazon, el primero es manual, simplemente me meto en un producto que es similar al mío, me meto en las reseñas y veo qué es lo que opina, de qué habla la gente, de qué parámetros tiene en cuenta de un producto, cuáles son sus principales objeciones o quejas relacionadas con ese producto. ¿Qué pasa? Que a lo mejor de forma manual puedo sacar algunas ideas, pero a mí me gusta automatizarlo. Lo que hago es, utilizo esta herramienta de Chrome, es una Chrome Extension, Amazon Review Sport, saco todos los, scrapeo todas las reviews y luego lo que hago es, se lo digo a ChatGPT y le digo, actúa como un experto en marketing digital, dime los 5 principales ángulos de venta para utilizarlos en una campaña de publicidad online que extraerías de las siguientes reviews. Le meto todas las reviews, ahora no lo he puesto porque no cabe, y me pone esos ángulos. Estos son los ángulos que luego yo voy trabajando con mi equipo de media buying y mi equipo creativo. Pero además hay una opción súper guay que también se llama de Review Index, que esto básicamente lo que te hace es te detecta el sentimiento, las palabras que más se repiten y el sentimiento de las mismas para saber cuáles son los puntos de dolor y cuáles son los principales beneficios que tiene un producto de un competidor. Otra de las cosas que suelo hacer, yo sobre todo estoy especializado en la parte de social ads y el keyword research, ya sabéis, se hace sobre todo más en la parte de Google, en campañas de search. Pero yo, que soy más especializado en la parte de social ads, lo que hago también es un keyword research. Keyword research, que obviamente no vamos a entrar aquí a nivel técnico. Esto, por ejemplo, es de SEMrush. ¿Por qué hago este keyword research? Porque en las búsquedas, que me pueden servir, como he dicho, para las campañas de search de Google, lo que encuentro son cosas como, hostia, he hecho una búsqueda de cremas antiarrugas. Oye, pues de lo más buscado se encuentra que el usuario menciona la OCU, ¿vale? Hostia, pues yo a lo mejor en mis anuncios debo mencionar eso, porque es algo que mi audiencia tiene en cuenta. Recomendado por dermatólogos. Hostia, si yo aumento la autoridad en el anuncio mencionando a los dermatólogos, es algo que le preocupa a la audiencia. Piel grasa. Aquí encuentro pues, un determinado buyer persona en concreto. 40 años. Y pack de cremas también, sobre todo para jugar con average order value, son información que puedes traer. Luego también lo que hago es, me voy a Seguro de Public, aquí no veis simplemente para que lo tengáis como ejemplo, y me encuentro un montón de información que se pregunta el usuario en Google sobre ese producto. Entonces, luego lo que hago es trabajarlo. Obviamente, la fase de investigación es mucho más extensa, pero estos son los principales pilares que sigo. Y esta es mi parte favorita. Yo siempre digo, además, tengo un gran amigo y un gran profesional, es Alberto Esteves, os recomiendo que lo sigáis, que es un media buyer de los mejores que conozco de España, pero sí que es verdad que tiene un perfil más técnico y él siempre me consulta muchas cosas a nivel creativo, ¿no? Y yo siempre digo, Alberto, te tienes que poner las pilas porque un media buyer técnico es el que triunfaba hace 5 años. A día de hoy, un media buyer que no sea creativo, o sea, no le va a contratar ni Dios, o le van a contratar y a los 3 meses le van a rescindir el contrato, ¿no? Entonces, para mí esta es de las partes más importantes y es el pilar central dentro de mi metodología de generación de anuncios. Conceptualización y ejecución. La fase de investigación está muy bien, respondemos muchas preguntas, extraemos mucha información, pero hay que saber aterrizarla. Porque aquí tenemos un montón de información, pero al fin y al cabo nosotros lo que tenemos que decir es al equipo creativo que nos ejecute X vídeos o X creatividades estáticas. Pues, ¿qué hacemos en primer lugar? Trabajo el avatar de las 5W, que esto no son las 5W típicas del periodismo. Esto es un avatar de las 5W, que le he puesto yo este nombre porque lo que digo es el what, que es lo que ofrezco, el who, a quién se lo estoy ofreciendo. Esta es la parte menos importante porque la he trabajado anteriormente. Y aquí me voy a lo importante, es lo que más trabajo con el equipo. El wow, qué valor emocional o intangible ofrezco. Aquí hablo sobre todo de beneficios, transformación del producto y servicio. El why, motivos racionales que justifican la compra. Aquí sobre todo de lo que hablo es de características del producto o del servicio.
Y una parte que los media buyers y el equipo creativo siempre se suelen saltar y al que ya he hecho referencia. Objeciones de compra. ¿Por qué un usuario no me ha comprado? ¿Qué le ha pasado por la cabeza para no comprarme y a lo mejor irse con un competidor? Esto lo genero en un Excel. Lo pongo en un Excel así sencillo, no hay que hacer Excel muy complicados. Y esto es lo que tengo, lo que trabajamos. Cada vez que trabajamos un nuevo producto, mi empresa es de e-commerce, trabajamos un nuevo producto, entonces todos los martes a las 4:30 nos reunimos con el equipo y hacemos un brainstorming. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos la inteligencia artificial, chupito cada vez que vemos un post en LinkedIn sobre ChatGPT, estaríamos también todos tiesos. Pero vais a ver la magia. Aquí he cogido la página web de Colvin, un e-commerce que además es una referencia a nivel CRO, es de las mejores fichas de producto a nivel de optimización. ¿Y qué es lo que he hecho? He desarrollado un Google Sheets que arriba del todo únicamente ponemos una descripción de producto o una URL. ¿Y qué hace? Scrapea todo el contenido y me genera beneficios, características, objeciones de compra, ángulos. De hecho, lo veis aquí. Automáticamente. Obviamente aquí la magia está en el prompt. Es un prompt que no es de 2 líneas, es un prompt que está currado. Ya no solo me genera beneficios, características, objeciones de compra. Veis que a la derecha he añadido una columna de ángulos, que es lo que voy a trabajar y ahora os lo contextualizaré. Sino que también he metido ideas de titulares para Meta Ads, ideas de titulares para Google Ads, de hecho veis con los diferentes caracteres, ideas de hooks para vídeos, que es súper importante y luego lo comentaré. Entonces, primero el equipo le hago pensar y luego lo complemento con ChatGPT. Una referencia a mi gran amigo John, compañero de trabajo, Head of Content de Google Trade, que cuando planteé esto al equipo, se lo presenté a la próxima reunión a las 4:30. ¿Qué hizo? Vino con esto de ChatGPT. Le dije, no. Primero pensamos y luego lo complementamos con ChatGPT, que es donde de verdad se saca el verdadero potencial. Proceso número 2. De toda esa información, lo que hacemos es trabajar los ángulos. Ángulo número 1, ángulo número 2, ángulo número 3. Pensad en una silla. Una silla yo la puedo vender porque es ergonómica. La puedo vender porque es la silla que utiliza Ibai en sus streams. O la puedo vender porque te soluciona tus problemas de espalda. Mismo producto, 3 ángulos diferentes. Testeamos para ver cuál tiene más tracción a nivel de pay media y a partir de ahí iteramos. Buscamos inspiración. Utilizo la herramienta 4Play. Aquí estamos en la Metas Library, una herramienta que para mí ha cambiado el juego totalmente porque lo que nos permite esta herramienta es hacer tableros personalizados de inspiración. ¿Qué puedo compartir con mi equipo? Muy importante, en Metas Library solo encontramos anuncios activos. Esta herramienta lo que me permite es guardarlos, hacer anotaciones con ellos y compartírselo a cualquier persona del equipo. Y más allá, el equipo puede añadir anuncios a ese tablero. Entonces, si yo voy a trabajar, por ejemplo, la vertical de cosmética, ¿qué hago? Me inspiro en la vertical de cosmética. Trabajo captación de leads. Nosotros, por ejemplo, trabajamos seguros de vida, seguro de decesos, captación para paneles solares. ¿Qué hago? Me voy a todos los competidores, hago un research y me lo guardo aquí. Y aquí lo que hacemos es aterrizar los conceptos creativos. Una de las cosas que podemos hacer con ChatGPT es hackear los vídeos ads de terceros. Primer paso, selecciono y descargo un vídeo ad que pensemos que es ganador. Número 2, nos descargamos el script, que aquí veis 3 herramientas con las que se puede hacer. ¿Y qué hago? Se lo introduzco a ChatGPT. Y le digo que lo mejore. Aquí le doy el contexto, aquí le doy matices y aquí le doy el script que he scrapeado. ¡Pum! Aquí tengo los vídeos. Además, minutados para que el videomaker sepa en todo momento qué puede hacer. Hemos cogido una inspiración que además puede ser de un competidor o una empresa que no tenga nada que ver con nosotros y le hemos dicho que coja la misma estructura y nosotros la replicamos. Hack número 2, para mí algo que nos facilita mucho la vida es el uso de frameworks, es decir, tipos de anuncios. Aquí tenemos el nosotros versus ellos, tenemos el antes y el después, tenemos demostraciones de producto, más características. Hay un montón de frameworks y eso lo que nos ayuda es que el equipo creativo tenga un marco sobre el que operar. Le decimos, vale, vamos a trabajar un anuncio antes y un después. Luego el ángulo puede variar totalmente, pero sabe el framework y esto nos hace ser mucho más rápidos. Proceso número 5, 4Play, aquí se ha vuelto a pasar el juego. Creamos el briefing para el equipo creativo. Con toda la información de la fase de investigación y conceptualización, ahora es cuando esa idea loca del media buyer se tiene que transformar en una creatividad. ¿No os ha pasado que le pedís algo diseñado gráfico y es lo que has comprado por AliExpress y lo que te llega? Totalmente. Pues nosotros aquí lo que hacemos es, creamos un briefing, que es una herramienta específica de creación de briefings dentro de 4Play, donde le añadimos, la inspiración que tenemos en nuestros boards de inspiración, le metemos cuál es el storyboard que queremos seguir, le metemos recursos que queremos utilizar, al fin y al cabo lo que es un briefing creativo. Y en ese mismo briefing, el equipo creativo sube sus creatividades y nosotros podemos hacer reviews sobre ellas. Cuando nos entreguen el contenido, nos haremos las siguientes preguntas en base a la fórmula secreta, ¿vale? Fórmula secreta. Primer punto, stop the scroll.
un anuncio, primero tenemos que llamar la atención antes de que se produzca un clic y el usuario convierta. Si tiene que producir un clic, tengo que conseguir el efecto stop scroll. Oye, me ha entregado el equipo creativo un vídeo. ¿El anuncio es suficientemente llamativo para que el usuario se pare a verlo? 2, la E, engagement. ¿El anuncio logra una conexión emocional con la audiencia? Y la C, conversión. ¿El anuncio está orientado a direct response, a respuesta directa, a que el usuario realice una acción? Si yo respondo al ver ese contenido, por mucho tu curro que haya llevado al diseñador gráfico o al videomaker, respondo no a una de estas preguntas, hay revisión del contenido y se vuelve a hacer. Fase número 3, testing framework. Esto ya es media buying puro y duro. Nosotros tenemos los conceptos creativos, ahora viene la magia del media buyer. Uno de los procesos clave dentro de la metodología de media buying es cómo testeo esos anuncios. Y aquí obviamente no me da tiempo a hablar de metodología pura y dura de media buying. De hecho, doy clases únicamente de 12 horas hablando de metodología de testeo de media buying, porque además tened en cuenta que se testea diferente en función de la plataforma. No se testea de la misma forma en Meta que en TikTok, no se testea de la misma forma en TikTok que en Google. Entonces, os voy a dar un consejo que es para que podáis validar de una forma mucho más correcta ese testeo. Y es el testeo secuencial. Esto para mí es clave en un testing framework. Vamos a poner el ejemplo de Meta, ¿vale? Que es donde además el canal donde yo más experiencia tengo. ¿Cómo testeo yo? Pues para mí, como os he dicho, lo más importante son los ángulos. Entonces, ¿qué empiezo a testear primero? Los ángulos. Me encuentro media buyers que empiezan a testear titulares. Empiezan a testear el copy. ¿El copy es importante? Sí. ¿Pero qué tiene más peso en el performance final del anuncio? Para mí el ángulo. Cuando he validado ángulos, imaginad, cuando trabajamos el ángulo número 1, número 2, número 3, imaginad que cogemos el 1, que es el que tiene tracción, que empiezo a iterar con él, entonces que empiezo a probar formatos. Si, por ejemplo, he validado el ángulo número 1 con un formato vídeo, empiezo a probar un formato carrusel, imagen estática, empiezo a iterar con ese vídeo, que eso luego os contaré trucos que podemos hacer. Y así, sucesivamente, ¿vale? Entonces, testeamos de forma secuencial, no testeamos todo a la vez, sino que vamos testeando aquellas partes del anuncio que para mí, como media buyer, tienen un peso más importante en el performance final del anuncio. Y, obviamente, podemos ir escalando en esa pirámide cuanto más presupuesto tengamos. Yo lo que recomiendo es que, independientemente del presupuesto, cliente pequeño o cliente grande, por lo menos el ángulo lo testemos. Esto para mí es la base. Porque testear ángulos, de verdad, chicos, os cambia la vida a nivel de media buying, de compra. Porque cuando encontramos un ángulo ganador, un mensaje que comunicándolo, a lo mejor hemos hecho una sola prueba y vemos que tiene tracción y luego empezamos a escalar ese ángulo, cambia un montón la cosa. Fase número 4, medición y optimización. Nosotros ponemos en marcha nuestros tests, ahora tenemos que medir. Y esta parte os va a gustar mucho. Una vez ponemos en marcha toda esta metodología, tenemos que analizar el performance. ¿Para qué? Para tomar decisiones de optimización. Y aquí veis algo que me cambió la vida cuando lo entendí. De hecho, me pasó en un día que estuve súper agobiado. Tenemos el ROAS. ¿El ROAS cómo se calcula? Average Order Value entre CPA. ¿El Average Order Value cómo se calcula? Precio medio por cantidad media. ¿CPA cómo se calcula? CPC entre Conversion Rate. ¿CPC cómo se calcula? CPM entre 1000 entre CTR. Ten en cuenta, si yo aumento el CTR, mi CPC disminuye, mi CPA aumenta, mi ROAS aumenta. O sea, mi CPA disminuye, mi ROAS aumenta. Si yo soy capaz de optimizar el Average Order Value, mi ROAS aumenta. Es lo que tengo en cuenta de cara a optimización. Y me centro sobre todo a nivel de anuncio en esta parte de aquí. Además, esto para análisis de vídeos también es brutal. Lo que hacemos es analizar los vídeos con la fórmula AIDA. No os penséis que es la típica fórmula AIDA de copywriting que está más quemada que quemada. La utilizo para análisis de performance. Tenemos la métrica total, que es impresiones. ¿Cuántas veces hemos impactado a un usuario con un vídeo? Luego tenemos la atención. ¿Cómo lo mido? Con el hook rate, que es la relación entre reproducciones de los primeros segundos entre impresiones. ¿Cuántas personas que le hemos impactado con un vídeo se queda después de los 3, 4, 5 segundos? Esto depende un poco de la plataforma. Interés, engagement, retención, porcentaje de visualización. Personas que han visto más del 25% del vídeo, personas que han visto más del 50% del vídeo, personas que han visto más del 75% del vídeo, etcétera, etcétera. Deseo, se te genera un clic. He llamado la atención, he retenido al usuario, por lo menos ahora que haga un clic. Y luego la acción, porcentaje de conversión. Así analizo yo el performance de un vídeo. Y esto, chicos, también, esto es una metodología que de verdad también ha cambiado la vida a mi equipo creativo. Mirad arriba del todo, ¿vale? Trabajar los vídeos por bloques. Tenemos un mismo vídeo y aquí tenemos diferentes bloques. El bloque del hook, que es el gancho, problema, solución, beneficios, social proof, etc.
Es como el guión de un vídeo, que obviamente estos bloques se pueden intercambiar, ¿vale? Y pueden haber otros. ¿Qué pasa si yo detecto que el hook rate es bajo? Que yo lo que hago es, tengo exactamente el mismo vídeo, pero solo cambio los primeros segundos y empiezo el proceso de iteración. ¿Qué pasa si yo veo que el hook es bueno, la retención es buena, pero, por ejemplo, el CTR es bajo? Falla algo en la llamada a la acción, cambio la llamada a la acción. No cambio todo el vídeo. 1 minuto de silencio por ese cementerio de anuncios de media buyers que testean un anuncio, se han gastado 30 euros y ese anuncio ya no vale. Ya no vale. Yo aquí siempre sigo la estrategia de la X. Una segunda y tercera oportunidad casi siempre hay que darle, ¿vale? Otro proceso clave, ¿cómo damos feedback al equipo creativo? Chicos, agencias, por favor, freelance, pagad bien a vuestro equipo creativo. Es clave en un equipo de media buying. Copies, videomakers, diseñadores gráficos, súper importante en un equipo de media buying. Hay que valorar su trabajo y hay que incorporar su trabajo si queremos crear, lo que he dicho anteriormente, un equipo de alto rendimiento de media buying. Si no lo queréis crear, no lo contratéis, pero es fundamental. Y aquí os decía, nomenclaturas y visual reporting. Nosotros trabajamos principalmente con Motion, que lo que nos permite es ver el performance de las creatividades de una forma supervisual. ¿Veis aquí? Tanto para el media buyer como para el equipo creativo, que no tiene ni idea de lo que es el CTR, ROAS y demás, y un poco le tiene que dar igual porque no hace performance, no hace optimización de las campañas, de una forma supervisual puede ver qué anuncios están funcionando, ¿vale? Y así le damos también feedback al equipo creativo. Y la idea es curtir al equipo creativo. Lo más seguro es que cuando contratéis a alguien en una agencia, contratéis un videomaker que no tiene ni puta idea, hablando mal, de la parte de social ads o de la parte de publicidad online. Porque a lo mejor sale de comunicación audiovisual y solo sabe hacer guionización de vídeos, o cortometrajes, o películas. La idea es que el media buyer vaya nutriendo a esa persona y poco a poco, ¿qué pasa con ese videomaker? Que sabe crear vídeos ganadores él solito, sin casi feedback del media buyer. Y es a lo que tenemos que llegar para crear un equipo de media buying de alto rendimiento. Ya por último, fase número 5, súper importante, que además a mí esto, yo lo comenté al principio, es lo que diferencia un media buyer del montón, mediocre, que bueno, sí, tiene sus clientitos, cobra fees pues, normales del montón o agencias, también esto se puede aplicar a agencias. La diferencia entre ese media buyer y un media buyer top que se rifan todas las empresas es la parte esta, iteración y escalado. Es decir, llevar la cuenta al siguiente nivel. Hemos detectado anuncios ganadores. ¿Ahora qué hacemos? Pues tenemos que tener un proceso de iteración y de expansión de esos anuncios. Aquí súper importante la metodología de escalado, el media buyer en sí, la psicología. ¿Tiene aversión al riesgo? ¿No tiene aversión al riesgo? El media buying es una profesión súper psicológica. Pues hay que tenerlo en cuenta. El equipo creativo, el presupuesto. Y aquí os doy ideas de cómo iterar con los anuncios. Podemos cambiar los hooks, cambios de planos, cambios de transiciones, efectos de sonido. En User Generating Content, una de las cosas que mejor nos funciona, el User Generating Content es una pieza clave en media buying. Una de las cosas que mejor nos funciona es, oye, hemos detectado que hay un creador de contenido que funciona muy bien. Iteramos con él. Pues cambiamos el creador de contenido a nivel de edad, de sexo, de tono de voz, para que haya diferentes buyer persona, porque ¿qué pasa? Nosotros compramos cuando nos identificamos con un buyer persona. Y dentro de un e-commerce o de un negocio de servicios, lo que nos encontramos son diferentes buyer persona. Necesitamos trabajar esos creadores de contenido. Un truco número 3. Probad, chicos, aumentar simplemente la velocidad del vídeo un 10% o un 5%. Tienes un nuevo vídeo de cara al algoritmo y lo tienes ahí, sin hacer prácticamente nada de edición. Cambiar el estilo de los captions, añadir motion graphics, súper importante para llamar la atención, cambiar la música de fondo, expandir formatos, pedirle a otra persona del equipo que lo replique, etcétera, etcétera. Aquí tenéis ideas para poder escalar esos anuncios. Y aquí tenéis un poco de resumen de qué se basa esta metodología. Resumimos. Proceso de investigación, que es el que la mayoría de media buyers se saltan. Hay que investigar a nuestro buyer persona, a nuestro público objetivo también, pero sobre todo a nuestro buyer persona. Aterrizamos todo eso en una fase de conceptualización y ejecución. Testing framework, que esto es una de las partes quizá más complicadas, más técnicas del media buying, pero tenemos que vivir con eso. Y un media buyer tiene que saber testear. Medimos, optimizamos y luego escalamos. Para terminar, importante, si queréis crear un equipo de media buying de alto rendimiento, tenéis que tener metodología, tenéis que tener procesos. Y más sobre todo cuando sois agencia y tenéis un equipo de videomakers, de media buyers, de diseñadores gráficos, etcétera, etcétera. Como todo buen anuncio, solo puedo trabajar con un call to action, ¿vale? Entonces, aquí todos los recursos que he dado, no os voy a llevar ni a un funnel, no vais a dejar vuestros datos, vais directo a mi perfil de LinkedIn. Abrís conversación, me contáis quiénes sois, qué os ha parecido la presentación, entablamos una conversación y a partir de ahí
pues os paso todos los recursos que he utilizado en esta presentación. Muchas gracias y, de verdad, chicos, invertir en equipo creativo, invertir en un equipo de alto rendimiento porque es lo que marca la diferencia. Muchas gracias, Hugo. No sé si hay alguna pregunta para él, para este ponente. Y bueno, pues gracias, un fuerte aplauso para él, que además... Ah, mira, tenemos una pregunta por ahí. ¿Una pregunta? Sí. ¿Te da el micro o...? Ahí. Sí, va por ahí. ¿Se escucha? Ahora sí. Felicidades, súper interesante. Una pregunta. Imagínate, campañas que son muy cortas en el tiempo, que a lo mejor estás en Instagram 3 semanas. ¿Cuánto tiempo necesitas para analizar el hook y poder decir, ostras, tengo que hacer cambios? Porque ya vas muy justo, ¿no? Muy buena pregunta. En los lanzamientos, en la fase número 4, obviamente hay una medición del performance, pero obviamente no hay testing framework, es decir, no hay periodo para testeo. Entonces tú lo que haces es, obviamente entiendo que si haces un lanzamiento, haces otro sucesivamente a lo largo del tiempo. Esto pasa, por ejemplo, mucho con infoproductores, ¿no? Que vayan haciendo lanzamientos en diferentes formatos. Entonces la idea ahí es analizar a posteriori. La optimización que puedes hacer en un lanzamiento a nivel de media buying es incrementos de crecimientos de presupuesto, pausar ciertos adsets o anuncios y poco más. Testear en un lanzamiento en tan poco tiempo prácticamente no se puede hacer. Entonces lo que tienes que hacer es analizar después, aprender de ese proceso, como hice yo cuando me lo trucoté en el foso de osos, y a partir de ahí a la siguiente que no te vuelva a pasar. Gracias. ¿Vale? Muchísimas gracias, Hugo. Un fuerte aplauso para él.